Buenos días, Humberto. Bueno, no, muchas gracias a vos y a todo el equipo por compartir conmigo también esta posibilidad. Y bueno, sí, nos pareció bastante interesante, más allá de lo que es la categorización de las pymes, los parámetros, la modificación de parámetros que ahora vamos a ver, quizá hablar un poquito de, bueno, ¿qué es una pyme? Porque digamos que este término pyme debe ser uno de los más escuchados en el ámbito económico, financiero y sobre todo tributario. Bueno, ¿qué es ser una pyme? Inclusive ha habido muchas confusiones. Este término obviamente es mundial y siempre se dice que las pymes son aquellas empresas que generan la mayor cantidad de trabajo, generan todo el circuito económico de bienes. Pero claro, lo importante es saber qué es desde el punto de vista, en todo caso, de parámetros, ¿no? Eh, Recordemos, hagamos un poco de historia y nos damos cuenta de que hay un remedio incluso en normas laborales y para, en todo caso, determinar Ley 24.013, que era una pyme, era una cuestión exclusivamente, casi exclusivamente, de tema de cantidad de personas empleadas o cantidad de personas trabajando. Bueno, esto fue evolucionando. Hoy sí podemos decir claramente de que estamos ante una situación muy de carácter económico, independientemente que ahora vamos a ver que no solamente los términos económicos son los que definen la pyme, sino también hay otros términos porque tiene que ver con las actividades, porque no solamente es una cuestión de parametrización respecto de si es un microemprendimiento, una empresa mediana, una empresa pequeña, mediana tramo 1, mediana tramo 2, que se fue armando esto a través del tiempo, leyes 24.467, leyes 25.300, sino también, bueno, cuáles son las situaciones que tienen que ver no solamente con el aspecto económico, que aquí ya lo vamos a ver un poco, sino también, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con otro tipo de actividades. Vamos a despejar algunas dudas iniciales. ¿Qué es una pyme? ¿Es una empresa pequeña? Siempre se dijo una empresa pequeña, pero ¿qué es una empresa pequeña? Y a veces se relaciona con una empresa familiar. Una empresa familiar es una pyme, puede ser o no. Miren, Techint es una empresa familiar. Todo lo que fue el conglomerado Pérez Compán es una empresa familiar y lejos está de ser pyme. O sea, pyme es otro concepto, digamos, es un concepto más bien relacionado a la actividad económica y a distintos parámetros de carácter económico que no tienen que ver con la integración. ¿Puede una persona humana ser una pyme? Bueno, hoy sí, perfectamente. Una persona humana llenando los parámetros y requisitos y sobre todo de carácter económico es una pyme. Entonces, hay que desdibujar este concepto de que una pyme es una empresa chica. No, no, no es una empresa chica, pues es una empresa importante. Así que lo importante es entender qué es, para qué sirve, cómo es la situación del punto de vista económico y cuáles son los efectos, como dijo Humberto, y sobre todo nosotros vamos a ver los beneficios que tienen las pymes en nuestro marco del derecho positivo. Bueno, lo primero que vamos a ver entonces es esta pantallita que tiene que ver con la actualización de parámetros. Estos parámetros ahora, a partir del año 2019, porque hoy esa resolución 220 del 2019, emitida por la que fue la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, bueno, hoy cambió por la estructura de gobierno, estableció todos los parámetros y no solamente los parámetros, sino lo que vamos a ver luego, temas que tienen que ver con efectos de estos parámetros. Bueno, el cuadro queda así, de esta forma. Lo divide en categorías: micro, pequeñas, mediana tramo 1 y mediana tramo 2. Todavía no está muy claro qué es mediana tramo 1 y tramo 2. Nada más que es una cuestión de carácter económico, en todo caso por la cantidad de ingresos. Y lo que vemos que sigue manteniendo, y es muy importante esto, cada una de las actividades básicas: industria de la construcción, servicios, comercio, industria de minería y agropecuario. Ahora vamos a ver la importancia que tiene esto cuando veamos el tema del nivel contributivo. Y obviamente tiene montos, montos anuales: construcción uno, servicios otro, y por supuesto por cada una de las categorías. Ahora, a partir del año 2019,
el mecanismo de actualización es de carácter anual. Ahora vamos a hacer una comparación de cómo incrementó en el último año, 2023-2024, y generalmente esta resolución de actualización de valores surge a partir del 1 de abril, y vamos a ver también por qué es el mes de abril. Pero no todas las actividades tienen solamente el parámetro económico, que es el que estamos viendo acá. Hay otras actividades que tienen otro componente, que son los cuadros que ven abajo. No solamente el parámetro económico, sino también la cantidad de personal involucrado, cantidad de plantilla. Para micro, para pequeña, mediana 1 y mediana 2, la cantidad de personas. 730, 165 y 535. Y aparte hay otras actividades que no solamente tienen el parámetro económico y el parámetro de cantidad de personal, sino también tienen el tope de activos en pesos. Hay algunas cosas que se actualizan en forma inmediata, por ejemplo, lo que estamos hablando de las ventas totales pesadas en pesos. Pero, por ejemplo, el tope de activos en pesos en esta oportunidad no se ha actualizado. Entonces vemos que hay inclusive desfasajes internos. Obviamente no se va a actualizar la cantidad de personal, sino que es un parámetro, pero sí se podría actualizar y seguramente se va a actualizar el tope de activos en pesos. ¿Esto qué tiene que ver? Y tiene que ver con las actividades. Tenemos que entrar a la resolución 220 y hay los cuadros o anexos por actividad. No todas las actividades tienen los mismos parámetros. Ustedes se tienen que ubicar en el tipo de actividad para ver si es solamente parámetro económico, si es parámetro también de límite de personal ocupado o si es el límite de los activos expresados en pesos. Con lo cual es una situación en algunos casos de carácter mixto. En general, en la mayoría de las actividades prevalece el límite de ventas totales anuales. Este es el último. Y ahora comparamos, hacemos una comparación. El último tramo del 2023 y abril 2024. Yo ya hice las cuentas, se lo simplifico. El incremento en montos en todos los casos es 148%, que es la inflación medida. O sea, se actualizó por IPC prácticamente. Entonces, se incrementaron los montos porque obviamente se reconoce que hay un movimiento importante de precios y eso hace actualizar las bases. Y esa base actualizada es la que hoy tenemos, que es la primera pantallita, comparada esta con la segunda pantalla. Y bueno, vamos a ver ahora las cosas importantes que tiene esto. Tal vez el tema más significativo y el que hemos venido, digamos, sufriendo como contribuyentes a través del tiempo, es lo que se refiere al nivel contributivo. Es decir, ser pyme o no pyme implica en contribuciones a la seguridad social, las llamadas contribuciones patronales, una alícuota menor o una alícuota mayor, o una alícuota general, por así llamarle, y una alícuota elevada o incrementada. Esto ha tenido ribetes tremendos a través del tiempo, lo saben ustedes por el famoso decreto 814. El decreto 814 estuvo vigente hasta el año 2019. Ahí viene la ley 27541 que lo deroga, pero mantiene la estructura de doble alícuota. Y por supuesto, ahí el tema está radicado. Bueno, si yo soy pyme o no pyme, en función de estos parámetros que hemos visto recién, voy a tener la alícuota mayor o la alícuota menor. Por supuesto, obviamente la alícuota mayor es 200, la alícuota menor es 18% y la alícuota mayor es el 20,40%. Esto fue muy superior, llegó a ser el 4%. A lo largo del tiempo hubo muchos conflictos, saben ustedes, determinaciones de deuda por el decreto 814, en donde se establecía que el límite estaba superado. ¿Se acuerdan también que por ese decreto 814 la administración fiscal, basada en un decreto 1009 y en una resolución 24 de la Secretaría de PYME, decía que eran 48 millones del año 2020, del año 2001? Esto generó innumerable cantidad de conflictos, llegó obviamente a la justicia y la justicia obviamente en forma masiva, la Cámara Federal de la Seguridad Social determinó que el límite debe ser actualizado. O sea, esta actualización que tenemos ahora.
Esto, obviamente, cambió mucho a partir de la ley 27.541, que ya dijo claramente en su artículo 19 que a los efectos de ser pyme deben tomar los montos actualizados en función de lo que actualiza la autoridad de aplicación. Así que se resolvió ese problema. Ahora se agregó un problema adicional, o dos problemas adicionales. Antes, por decreto 814, yo tomaba para establecer esa actualización los importes de comercio. Sea servicios o sea comercio, tomaba comercio, que siempre es mayor. Bueno, a partir de diciembre del 2029, esa comparación debe ser, si es servicio, con el monto de servicios, y si es comercio, con el monto de comercio. Pero muy importante, lo más importante. Por el decreto 814, se era pyme o no pyme por tema económico. Acá no. El decreto reglamentario 99, la 27.541, dice claramente que hay que tener el certificado PYME para ser PYME. Y esto del certificado PYME, que ahora también lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar, de cómo se obtiene, es importantísimo, no solamente para el nivel contributivo, sino para acreditar la calidad de PYME. No alcanza estar en los parámetros, sino que hay que tener el certificado PYME, que es lo importante, es lo que da la titularidad de la posibilidad de los beneficios. Bueno, un poquito cómo se compara los efectos contributivos. ¿El monto es el monto de balance o el monto de los ingresos por balance? No, hay que depurarlo. La misma resolución 220 lo que hace es decir, primero lo depuro de los ingresos que inciden de los impuestos que inciden en esos ingresos, obviamente IVA, internos, ingresos brutos y todas aquellas tasas que tengan que ver con la misma base imponible, por ejemplo, de ingresos brutos, por ejemplo, seguridad y higiene. Aparte, también se permite la deducción o detraer la porción de los ingresos efectuados por exportaciones del exterior, hasta un tope del 75%. Y por supuesto, el cambio, para saber cuándo cambio, es esto, siempre a partir del mes de abril, sobre todo teniendo en cuenta de que son balances comerciales. Entonces, recién el cambio, si se produjo en el año, es a partir del mes de abril. Por eso siempre es importante entender por qué se publica en el mes de abril la actualización de los cambios. Y ese monto, ese cómputo, ¿es el cómputo anual que dice el cuadro? No, es trianual. Tengo que sumar los 3 últimos ejercicios y ese promedio es el que tengo que comparar con el cuadro PYME para saber si estoy o no dentro del parámetro PYME y tener, en este caso, fundamentalmente el nivel contributivo, la alícuota menor del 18%. Entonces, un resumen de lo que significa el nivel contributivo. Muy importante porque sigue habiendo conflictos con la administración fiscal respecto al nivel contributivo y la aplicación correcta del nivel contributivo. Como práctica, lo que hay que tener en cuenta es que esto hay que tenerlo siempre presente y hacer el cálculo en forma permanente. ¿Por qué? Y obviamente se hace en forma anual y trianual, pero yo ya puedo ir viendo y puedo hacer un cálculo de cuánto voy a estar. ¿Por qué? Porque sé que voy a poder cambiar en abril del año que viene. Así que muy importante el tema del nivel contributivo. Pero es lo único, es los únicos beneficios que tiene una pequeña, una pyme. Vamos a utilizar la locución pyme como, digamos, como resumen. Bueno, ya sabemos, tenemos alícuotas de contribución en el nivel contributivo. Las pymes tienen la alícuota menor o general, que se le llama el 18%. También tienen las pymes exención del impuesto a los débitos y créditos cuando es retiro en efectivo, siempre teniendo en cuenta de que se es pyme con el certificado pertinente. Vieron también que cuando hay regímenes de facilidades de pago o moratorias o situaciones que tienen que ver con mecanismos de blanqueo o mezclas de blanqueo y regímenes de pago, siempre hablan de certificado vigente de pyme, con lo cual hay que tener muy en cuenta eso. Compensación del impuesto al cheque, o sea, débitos y créditos con el pago de ganancias. Cómputo del impuesto de débitos y créditos como pago a cuenta de contribuciones patronales.
muy importante. Saben ustedes que hay muy pocos mecanismos en donde se permite la compensación de contribuciones a la seguridad social con otro tipo de impuestos. Bueno, acá la pyme lo tienen a partir de toda la normativa positiva. Uniformidad del tipo de anticipos en ganancias de sociedades, y muy importante, el pago del IVA diferido. Esto es un mecanismo importantísimo. O sea, el pago del IVA correspondiente a un mes puede ser diferido, por voluntad obviamente, hasta 90 días posteriores. Esto, ¿se imaginan ustedes lo que significa en sentido financiero? El mecanismo financiero, sobre todo en situaciones de alta inflación como las que todavía estamos viviendo, se imaginan la importancia que tiene diferir en el tiempo sin intereses el pago del IVA, o sea, el ingreso de débito menos crédito, el impuesto determinado en el plazo de 90 días. Imagínense lo importante que es esto. Exclusión de retenciones y percepciones de IVA, simplificación para solicitar el certificado de no retención del IVA, reducción de retenciones para microempresas de comercio. O sea, toda una cantidad de beneficios impositivos, tributarios ponemos en general, porque acá estamos hablando de tributos, importante. Saldos a favor de MIPYMES, prioridad para tramitación y percepción, exención de los desembolsos, exclusión del régimen de IVA ganancias para pago de tarjeta de crédito, beneficios sobre derecho de exportación, régimen de incentivo para bienes de capital, baja de impuestos internos por expendio de cerveza artesanal. Fíjense ustedes, siendo pyme, la cantidad importantísima de beneficios tributarios que tiene. A veces queda como que solamente es un tema de débitos y créditos, o un tema de anticipo, o nivel contributivo, pero fíjense ustedes la cantidad importante de beneficios impositivos que tiene ser pyme. Y bueno, lo importante, como estamos diciendo, que es muy importante y trascendental como requisito tener el certificado pyme, bueno, acá hacemos un parámetro de cómo se tramita el certificado pyme. Importante, el certificado pyme se tramita a través de AFIP con clave fiscal, pero no lo otorga AFIP, lo otorga la autoridad de aplicación que depende del Ministerio de Economía. Entonces hay una captura de datos y una revisión o emisión por parte de la autoridad de aplicación. Se ingresa a la página de AFIP con clave fiscal, se da de alta el ingresar el servicio PYME, solicitud de categorización, porque obviamente hay distintas situaciones. Yo ya no lo tengo, ingreso para obtenerlo y después obviamente ahora se está produciendo en el mes de abril, como se produce la actualización, bueno, la reactualización de los mecanismos para pedir el certificado, o sea, la posibilidad de renovar el certificado, renovación del certificado. Una vez dentro del servicio se ingresa nuevo, si es el carácter nuevo, o renovación, se abrirá automáticamente una pantallita, digamos un mecanismo para solicitar la inscripción en el registro. ¿Por qué? Porque obviamente esto tiene que ver y se reconduce con un registro PYME. O sea, no es solamente obtener el certificado, es tener también la situación en materia registral. Y para tener la situación en materia registral, debo necesariamente tramitarlo por los mecanismos pertinentes. En la misma pantalla se corroboran los datos registrales correspondientes a la inscripción, IVA, ganancias y empleador. Se corroboran los datos referidos a los ingresos de los 3 últimos periodos fiscales. Fíjense que es muy importante, ingresos fiscales trianuales, como es el mecanismo que tiene que ver con el tema contributivo, y obviamente se debe utilizar la opción presentar, y así queda esto referido a la posibilidad de obtener el certificado, y obviamente es comunicado este certificado en el domicilio fiscal electrónico. O sea, lo que quisimos hacer era, bueno, una recopilación de la importancia de ser pyme en la República Argentina. No solamente desde el punto de vista de la definición, sino también desde el punto de vista de las situaciones específicamente beneficiosas que tiene ser pyme, y aparte todo lo que tiene que ver con, bueno, los mecanismos para obtención, reiterando que es muy importante
la obtención del certificado. Sin el certificado y sin el registro pertinente, no se es pyme. Se es pyme en la medida que haya esta tramitación y se obtenga el certificado. Bueno, con esto terminamos, le quisimos dar un pantallazo y les agradecemos mucho la atención y por supuesto estamos pendientes de las preguntas que pueda haber. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, varias consultas interesantes sobre el tema PYME se ve que resultó de interés para la gente. La primera consulta la hace Beatriz Propato y que pregunta si para las pymes, a los efectos de determinar ese monto de ingresos que ayer que estuvimos hablando recién, se deben considerar las ventas históricas o ajustadas por inflación acorde con los balances presentados. Bueno, muy interesante porque en realidad cuando sale toda la normativa especial de pymes, en ese momento todavía estábamos muy lejos de volver al ajuste por inflación contable. Con lo cual, cuando habla de ingresos, originalmente, esos ingresos eran absolutamente históricos. La situación devino después. Entonces, la interpretación nuestra es que se deben tomar los ingresos históricos, o sea, ir a los ingresos históricos para hacer la comparación con los límites pymes. Nosotros en la práctica esto lo resolvemos a partir de ingresar en los casos que procede la prueba para determinar que los montos de ingresos están por debajo de los límites pymes, adjuntamos el libro de ventas de IVA, que el libro de ventas de IVA es los ingresos reales. Después, en todo caso, los estados contables mostrarán otra situación. Inclusive en los casos en que estamos depurando, cuando depuramos los ingresos de los balances que le extraemos, todo lo que tiene que ver con, como dijimos hace un rato, los impuestos que inciden sobre la venta y las exportaciones, también le detraemos el ajuste por inflación si en todo caso no hay diferenciación en los ingresos. Entonces, nuestro criterio, y absolutamente pasivo, porque esto no ha tenido tampoco ninguna forma de reclamo por parte del organismo fiscal, es tomar los ingresos en forma histórica, con lo cual es mucho más beneficioso para llegar a un límite inferior. Después Javier Míguez hace dos preguntas. Una dice si el cómputo del impuesto sobre débitos y créditos bancarios respecto de contribuciones patronales es solo para micro. Sí, efectivamente es así. Esto proviene del decreto 394 de junio del 2023, que estableció un mecanismo diferencial y especial para los microemprendimientos entre agosto del 2023 y diciembre del 2024, de poder tomar hasta el 30% del impuesto sobre débitos y créditos respecto del 15% de las contribuciones patronales. Y esto tan es así que es exclusivamente para microemprendimientos, para micropymes, que la resolución 5405 del 2023 estableció que procede exclusivamente para aquellos que tienen registrado en el código registral o en el sistema registral el código 272, que en microempresas, ley 25.300, con lo cual sí convalidamos que es exclusivamente para microemprendimientos. Y después también Javier Míguez hace otra pregunta muy interesante que dice, ¿cómo se considera para una pyme editorial al salir en abril, o sea que la última norma, como vimos hace un rato, salió en abril, respecto de la consideración de la alícuota de IVA a aplicar según los ingresos del año anterior? Muy interesante porque sabemos que la ley del IVA se modificó en dos oportunidades, 2019 y 2023, y ingresó en la ley de presupuesto, modificó prácticamente, quedaron fuera de la imposición, como exención específicamente, todo lo que tiene que ver con temas editoriales. Y la última ley de presupuesto modificó las alícuotas, que hay alícuotas diferenciales. Entonces, esas alícuotas diferenciales se toman en función de los 12 últimos ingresos. Si yo estoy teniendo en cuenta que mi certificado, que vimos que es muy importante el certificado PYME para ser PYME,
si el certificado es emitido a partir del mes de abril, porque es nueva, porque dice que la empresa es nueva, voy a tomar los 12 meses anteriores de ingresos para poder ubicar la alícuota, que son alícuotas diferenciales reducidas. Así que muy interesante la disquisición, la pregunta. Y tengo una última, que es de Eduardo Dussault, y dice, para que la empresa en el caso de contribuciones de seguridad social sea encuadrada en el inciso A o B de la ley 27.541, ¿deberá comparar sus ventas con mediana tramo 2? Sí, esto es pacífico. En realidad no hay ninguna norma que diga cuál es el límite que debo tomar, pero pacíficamente siempre se compara con el último, que es mediana tramo 2, por lo cual también es un beneficio para establecer cuál es el monto de pymes o el monto que está determinado por la normativa para comparar mis ingresos. Siempre se toma el último, el más alto, que es mediana tramo 2. Bueno, muchas gracias, estas son todas las consultas. Muchas gracias.